Paul McCartney es uno de los bajistas más influyentes de todos los tiempos. A lo largo de su paso por los Beatles, su carrera con Wings en la década de los 70 y su posterior carrera en solitario, McCartney siempre mantuvo el extremo inferior de la sección rítmica con ejecuciones creativas y contrapunto melódico. Sin embargo, tardó mucho en sentirse cómodo con su asociación con el instrumento de 4 cuerdas. En sus primeros años con los Beatles, McCartney normalmente se describía a sí mismo como compositor, cantante o músico, pero muy rara vez como bajista. Nadie quería tocar el bajo o nadie quería hacerlo en aquellos días, explicó McCartney en 2007. Fue solo después de que Stuart Sutcliffe dejó el grupo en sus días de Hamburgo que McCartney recibió instrucciones de tocar las 4 cuerdas. Cuando estábamos en Hamburgo, Stuart se enamoró de una chica local llamada Astrid y decidió abandonar el grupo. Así que ahora nos quedamos sin bajista. No podemos tener 3 guitarras y ningún bajo. Nadie quería ser el bajista en aquellos días porque siempre era el gordo el que tocaba el bajo. Parecía haber algún tipo de estigma asociado en ello, dijo McCartney en su libro The Lyrics. Incluso cuando Sutcliffe todavía estaba en la banda, McCartney tuvo que abandonar su instrumento favorito, la guitarra, por motivos prácticos. Después de que mi guitarra barata Rossetti Solid 7 se descompuso en Hamburgo, tuve que buscar un nuevo instrumento, explicó. Ya teníamos 2 guitarras, un baterista y Stuart como bajista. Resultó que había un piano en el escenario donde tocábamos, así que lo usé y simplemente trabajé todas las canciones en el piano. Entonces me convertí en el pianista del grupo. Finalmente McCartney tuvo que aceptar el puesto de bajo a tiempo completo. Pero como compositor en formación, McCartney encontró que el bajo no era un instrumento ideal para componer. Nunca he compuesto con el bajo, nunca hasta el día de hoy. Compuso con guitarra o piano e improvisó principalmente con una línea de bajo durante la grabación y la mantuvo simple. No fue hasta que la banda grabó She Is a Woman en 1964 que McCartney comenzó a tomarse en serio el papel del bajo. McCartney comprendió su identidad como bajista mucho tiempo después de que inició con los Beatles. Tengo que sonreír por el hecho de que resulte ser bajista, porque mi padre solía siempre señalar el bajo en las canciones que escuchábamos. Él era músico de la Jim Max Jazz Band, tocaba el piano y la trompeta, y nos educó a mí y a mi hermano sobre la apreciación musical. Escuchábamos algo en la radio y él decía, ¿escuchaste eso? Es el bajo, algo que difícilmente puede ser distinguido si no se tiene un oído algo musical. Su bajo habitual en los Beatles desde 1961 fue el modelo Hofner para zurdos, hoy popularmente conocido como Beatle Bass, Viola Bass o Cavern Bass, llamado de esta manera por el club de Liverpool donde tocaron los Beatles en sus inicios. Sin embargo, este no fue el único bajo. Entre otros bajos de su colección fueron la Rickenbacker 4001, utilizado principalmente en su etapa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el álbum blanco. Fender Jazz Bass fue utilizado en estudio principalmente. Rickenbacker 4003S de 5 cuerdas, Yamaha BB1200, utilizado como instrumento de apoyo en vivo en los años 70 y 80. Fender Precision Bass, al parecer fue usado solo en estudio. ¿Y a ti, qué te parece Paul McCartney como bajista en las 3 etapas de su carrera?